En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Cordiales saludos, amigos y hermanos. Bienvenidos al canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a continuar con nuestros estudios proféticos acerca del anticristo y los últimos tiempos. Ya hemos hablado acerca de cómo este poder viene a través de toda la historia. Los comienzos de oponerse a Cristo fueron en el cielo por parte de Lucifer. Así que de él podemos decir que fue el primer anticristo en el universo, porque él odiaba a Jesús. Su plan era querer sacar a Jesucristo del camino y ponerse en su lugar. La envidia que manifestó en el cielo se trasladó hacia la tierra. Cuando el hombre fue creado, Satanás también intentó llevar al hombre a la desobediencia a Dios y hacerlo caer y pecar y rebelarse contra Dios, pero Adán y Eva luego se arrepintieron. Y al transcurrir el tiempo, en los tiempos ya de la Torre de Babel, Satanás levantó a un personaje llamado Nimrod, quien se declaró el Pontifex Máximo o Sumo Pontífice, siendo Jesucristo el único Sumo Pontífice o puente entre el cielo y la tierra. Y a través de todos los tiempos hemos visto que en los grandes imperios del Antiguo Testamento, este poder trató de levantar a grandes reyes de la antigüedad llamados los Pontifex Maximus. Todos estos representaban entonces al poder del anticristo. Sin embargo, la Biblia nos dice que para los últimos días este poder del anticristo volvería a resurgir con más fuerza que nunca. Y nos deja la base comenzando desde Daniel capítulo 7, donde se presentan a 4 grandes imperios en la forma de 4 animales, de los cuales se nos dice que se levantaría el poder del papado, Roma papal, que quedaría establecida hasta los últimos días. Y para el tiempo final, Roma papal haría una alianza con los Estados Unidos de Norteamérica protestantes. Y luego estas alianzas se extenderían hacia los poderes espiritistas. Lo que es que al final se manifiesta un gran poder, una triple alianza: el espiritismo, el protestantismo y el catolicismo. Estos poderes a su vez harían alianzas con los magnates de la tierra, los más poderosos del mundo, y llegarían al punto de aliarse con los reyes de la tierra. Cuando esto llegara a acontecer, entonces aparecería el anticristo para los últimos días. Y juntamente con ese poder del anticristo se ve a una mujer llamada la mujer ramera de Babilonia, de quien se menciona que es una superiglesia que actuaría en los últimos días para querer deshacerse de la verdad de Dios, persiguiendo y matando a los hijos de Dios. Así que hasta allí hemos llegado con nuestros estudios acerca del anticristo, y hoy vamos a ver cuál será el fin de la Gran Babilonia, cómo terminará. Y luego pasaremos a nuestro siguiente tema, donde hablaremos en el próximo tema de la segunda venida de Cristo y el triunfo final del verdadero Cristo. Así que para eso vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud, y te rogamos humildemente que tu presencia esté con nosotros para entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, para el estudio de hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17 y 18. Estos son los capítulos que vamos a analizar el día de hoy. Nos dice la Escritura, capítulo 17 del Apocalipsis, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata,
y adorada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Las imágenes simbólicas nos están presentando a la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos de color rojo, de quien ya descubrimos que representa el sistema del papado que habrá hecho alianza con el espiritismo. Por eso es que la bestia se vuelve de color rojo, al igual que el dragón. En Apocalipsis 13:4 ya habíamos visto esta alianza, y el dragón le dio el poder y la autoridad a la bestia, dice el texto bíblico. Esto significa una alianza católico-espiritista. Y ya también descubrimos las razones por las cuales se nota que en verdad el espiritismo ha hecho alianza con Roma. Por otro lado, se menciona a la mujer llamada Babilonia. Esta mujer representa la superiglesia que existirá para los últimos días. Una iglesia ecuménica, versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia la Grande representa a Roma católica, porque en el versículo 9 se nos dice lo siguiente: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Dicha iglesia llamada Babilonia está sentada sobre las 7 colinas de Roma. La única iglesia que podemos nosotros destacar del papado y en alianza con él es la iglesia católico romana que está sobre esas 7 colinas. No podemos buscarla fuera de Roma, porque estamos hablando del sistema papal en la bestia de color rojo. Por tanto, entonces, estamos hablando sin duda de la iglesia católico romana. Pero más aún, se nos dice que dicha iglesia es madre de otras rameras. Hemos descubierto por el estudio bíblico que hemos hecho que una mujer, una iglesia ramera, se le llama a una iglesia que ha dejado al marido que es Jesucristo, lo ha traicionado. ¿Y cómo se lo deja a Jesucristo? Cuando se declara que su ley ya no está en vigencia, o que obedecer la ley para salvarse es simplemente legalismo. De esa manera se traiciona al esposo que es Jesús, y ya no se quiere obedecer su ley, sino la ley de los hombres, de los gobernantes de la tierra y de Satanás. Sin duda, solamente hay 2 cosas que el hombre puede obedecer: o la justicia o la injusticia. Y la justicia son los mandamientos de Dios según Salmo 119, 172. Mientras que la injusticia es todo aquello que le llama legalismo a la obediencia a la ley de Dios. Muy bien. Ahora, todas estas iglesias que salieron un día de Roma, según la Biblia, volverán a ecumenizarse, porque coincidirán todas en que la salvación del hombre ya no es por la obediencia a la ley, sino simple y llanamente por lo que llamarán ellos amor, pero que no será amor, sino el invento del humanismo. Todas esas mentiras harán que todas estas iglesias se levanten en contra de la verdad de la ley de Dios, y de esa manera entonces la gran Babilonia se encargue de beber de la sangre inocente de los hijos de Dios. Aquellos que sean fieles a Dios entonces serán los defensores de la ley. La Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, cuál es la característica del último remanente de Dios. Dice la Escritura: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Según las Escrituras, los hijos de Dios, los fieles, el remanente, guarda los mandamientos de Dios. Es una característica totalmente especial. Al guardar los mandamientos de Dios demuestran ser hijos de Dios, y por esa razón son bienvenidos al cielo. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, dice la versión antigua Apocalipsis 22:14. Muy bien. Teniendo eso en cuenta, entonces, habrá una lucha, y el poder de la mujer de Babilonia llegará hasta este punto. Versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Santos son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, nadie más. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y dice que la mujer estaba ebria de la sangre de estos santos guardadores de los mandamientos de Dios y de la sangre de los mártires de Jesús, de los que dan la vida por este evangelio. El tercer ángel: y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Así que entonces la característica clave de esta mujer es que se convierte en asesina y busca la destrucción y aniquilación del pueblo de Dios.
A través de todos los tiempos, dicha mujer, desde la Edad Media, hemos visto que siempre se ha opuesto al testimonio verdadero del Evangelio de Dios para que no sea proclamado. Y uno de los medios que ha utilizado este poder siempre ha sido el asesinato, el crimen, el homicidio, el desprestigio, el tratar de destruir a los hijos de Dios. Es increíble, pero tenemos algunos testimonios últimos de personas que cuentan acerca de cómo Roma trabaja a través del jesuitismo cuando se infiltra incluso dentro de las iglesias. Ya hace más de 40 años atrás que las iglesias protestantes fueron infiltradas, comenzando por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, nuestro pueblo, que fue infiltrado, denunciado esto por Alberto Rivera, un ex jesuita, que declaraba que la iglesia fue infiltrada juntamente con todas las demás iglesias protestantes. Por eso es que nuestra iglesia está pasando por un tremendo zarandeo. Pero el pueblo que a su Dios conoce defiende la verdad sin ningún temor, sin ningún miedo, porque Dios ha dicho: yo seré enemigo de tus enemigos y destruiré a los que intenten dañarte. No toquéis a mis ungidos, ha dicho el Señor. Sin duda, el pueblo de Dios está protegido por una cúpula más poderosa que cualquier cúpula de cualquier planeta. Así de sencillo. Tal es así que el Señor defiende su verdad, hace que sea exaltada, poderosamente elevada, para que nunca su verdad tenga que ser destruida. Así, de esa manera, es como el Señor llama la atención a una gran protección para su pueblo. Pero veamos algunas de las cosas que, por ejemplo, Alberto Rivera cuenta acerca de cómo esta iglesia ha trabajado para perseguir y destruir a los que proclaman el Evangelio. En su revista de Alberto Rivera, nosotros encontramos acerca de cómo él cuenta la historia de que, siendo él un jesuita, fue comisionado para destruir iglesias protestantes, empezando por predicadores que llevan el Evangelio con fuerza, desde pastores hasta miembros laicos. Bueno, es que esta guerra siempre la ha hecho Satanás. A Jesucristo lo persiguió, a los profetas los persiguió. Jesucristo dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Es increíble. En otra ocasión en Nazaret, Jesucristo dijo: no hay profeta sin honra sino el de su propia tierra. Al apóstol Pablo se lo trató de ser cabecilla de la secta de los nazarenos, una plaga, un destructor de iglesias, y que quería buscar establecer su propio sistema organizativo de iglesia, porque seguramente se estaba buscando el dinero del pueblo. Al apóstol Pablo se le ha sacado un sinfín de cosas hasta el día de hoy. Dicen que el apóstol Pablo se había hecho gran riqueza con todos los diezmos y las ofrendas, porque solo un hombre así podía pagar el pasaje que se pagaba en ese tiempo en barcos, que solo los grandes ricos viajaban en barcos. Y como Pablo viajaba en barcos, nos cuenta la historia de los Hechos de los Apóstoles, se decía que por eso era un gran millonario que se daba buenos pistos y buenos lujos. Esta gente sangrienta siempre ha sido igual. En los tiempos de la Reforma, lo mismo se hizo con Wycliffe, lo mismo se hizo con Lutero, Calvino, Hus, con William Tyndale y todos los grandes que llevaron el Evangelio durante la Edad Media. Se los acusaba de todo lo que querían acusar, pero ya se sabía que así este sistema diabólico trabajaba. Cuando se levantó el jesuitismo después del año 1517, se empezaron a ver las mismas cosas. Se empezaron a inventar cosas contra los grandes predicadores y reformadores. No se dejaba en paz a nadie. Este mismo movimiento fue el que se encargó de querer desprestigiar a Guillermo Miller, desprestigiar a Elena de White, desprestigiar a los grandes mensajeros de Daniel y el Apocalipsis dentro de nuestra iglesia adventista. La lucha es interminable y los falsos espíritus, los espíritus demoníacos, pelearán hasta el final, no se darán por vencidos. Pero estos, fácil de reconocerlos porque nunca te predicarán el mensaje de los tres ángeles. Tú les dirás que te lo prediquen y no lo harán. Te pueden decir 100,000 cosas, eso ya es conocido en ellos porque solo tienen lengua para eso. Pero jamás te van a poder predicar el tercer ángel. Nunca vas a ver videos de ellos colgados que estén llevando el mensaje del tercer ángel. Siempre son espíritus escondidos de las tinieblas que solo tratan de deshacer lo que Dios está haciendo.
Es así como Satanás viene trabajando a través de todos los tiempos. Veamos, por ejemplo, algunos datos de los que da Alberto Rivera, de cómo estos llegan a extremos tales que ya son totalmente inmorales. La forma de hablar, de comportarse, de decir, deja notar el tipo de gente que son. Fíjense lo que cuenta aquí Alberto Rivera para poder hacer caer pastores. Mientras que el pastor Bautista me matriculaba en el seminario interdenominacional, echamos a andar algún rumor de que él tenía amores con una joven de 18 años. ¡Qué horror, pobre niña!, decían las del internado. Pero todas estas estaban programadas para poder hacer quedar mal al pastor. La joven era una agente católica. Dijo a los diáconos que se oponían al pastor que quería confesar que ella y el pastor habían tenido amores. El pastor era inocente, pero su esposa le pidió el divorcio. La iglesia se destruyó y yo pasé a mi próxima tarea, dice Alberto Rivera. Increíble. Fíjate hasta qué punto esta gente es capaz de destruir iglesias enteras, si es posible, porque son espíritus de demonios que han salido por toda la tierra para poder destruir la influencia de la proclamación del evangelio final. Imagínate, si así han peleado estos poderes durante la Edad Media, si así han peleado cuando los pioneros estaban comenzando, imagínate lo que será contra el tercer ángel, porque el tercer ángel va a ser el mismo poder de Dios en la tierra. O sea, la guerra que emprendió en el cielo Lucifer va a ser repetida en la tierra. Esa guerra va a bajar acá a dar el culmen de todas las cosas. Entonces imagínate cuando el pueblo de Dios esté llevando el tercer ángel. La guerra contra esta proclamación del tercer ángel pues va a ser bárbara. Y si tú no te has preparado para ver esta guerra que va a haber con los poderes fácticos de Babilonia contra el pueblo de Dios, no soportarás. Bien dijo la mensajera del Señor: solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras podrán soportar en esa hora de prueba. Así que tanto es el estudio que necesitamos, que en otra cita, ¿sabes qué dice la mensajera del Señor? Dice, deberemos conocer cada texto e incluso el contexto de ese texto. Tendremos que conocer la historia para que cuando nos citen un texto sepamos de qué texto y de qué historia nos están hablando. Si no llegamos a ese punto, seremos barridos, así de sencillo. Estamos advertidos por el espíritu de profecía. No podemos ahora dejarnos engañar por los espíritus de demonios que han salido por toda la tierra. Ya estábamos advertidos. Escucha bien lo que dice el texto. Apocalipsis capítulo 16, versos 13 y 14. Dice, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso. ¿Qué te parece? Los demonios han salido en formas humanas y están infiltrados en nuestras iglesias, fuera de nuestras iglesias, en todo lugar, pero su olor los vende. ¿Por qué? Porque su hedor se deja notar en este tipo de actos. Más aún, avancemos un poco más y veamos lo que sigue contando Alberto Rivera en la siguiente página. Fíjense esto, cómo querían destruir a mensajeros del Señor, ¿no? Acá su amigo le pregunta, antes de que hables de esto, Alberto, ¿tienen alguna estrategia para destruir a un hombre de Dios fuerte que no transige, es decir, que no se une con ellos? Sí, dice él, estas son 3 de las maneras importantes. 1, desacreditarlo. 2, aislarlo. 3, matarlo de varias maneras. Sin duda, estos pues tienen el espíritu del dragón, criminales. Así de sencillo, su plan solamente es ese, pero Dios los exterminará, porque la Biblia dice que los pulverizará. No quedará más su recuerdo por toda la eternidad, porque en su conciencia ellos saben que estamos en la hora del juicio, entienden muy bien su posición, saben las cosas que llegarían a hacer, cualquier cosa inventarían. Con tanta tecnología que hay ahora pueden hacer el desastre que les dé su gana. Pero los que a su Dios conocen solo creen por la ley y el testimonio. A los verdaderos no les interesa otra cosa, les interesa
misa solamente, ¿me están predicando la ley y el testimonio o no? Recuerdo que en una ocasión un pastor predicaba acerca de Daniel y Apocalipsis. Y el pastor continuamente repetía una palabra que a todos se nos quedó grabada. Y él decía así: no soy yo quien lo está diciendo, lo dice Dios. Está el escrito, ustedes no vienen por mí, ustedes no creen por mí, ni yo soy su líder. Ustedes no son seguidores de mí. ¿Por qué? Ustedes son creyentes de lo que yo predico. Y eso es una gran verdad. ¿Sabes? El verdadero hijo de Dios nunca dice soy seguidor del fulano, del sutano y del perengano, porque todos somos seguidores de Cristo, así de sencillo. El verdadero seguidor de Dios dice yo no soy seguidor, yo soy creyente. Creo. ¿Por qué? Porque lo leí, lo estudié, sé muy bien lo que estoy aceptando. Mi cabeza reconoce lo que es verdad porque doblo mis rodillas y le pido a Dios su Santo Espíritu. ¿Te imaginas que dobles tus rodillas y le digas a Dios: Señor, dame tu espíritu para poder saber si me están predicando la verdad? Y luego comparas con tu Biblia y va todo a la ley y al testimonio. Y después de que ves que va todo a la ley y al testimonio, vuelves a arrodillarte y le dices: Señor, quisiera saber si esto que estoy viendo con la ley y el testimonio es así. Dios te va a mirar y te va a decir: bueno, hijo, has pedido y se te ha dado. ¿Cómo vas a venir ahora a decir: Señor, todavía sigo dudando? ¿No ves lo que pasó con Tomás? Si no pongo mis manos en su costado y meto mis dedos en sus manos, no creeré. Nunca podemos cometer semejante atrocidad porque eso es un insulto a la majestad de Dios. Jesús tuvo que reprender a Tomás y le dijo: porque me ves, crees. Felices los que no me han visto y han creído. Solo han creído por el testimonio de mi palabra. Es más que suficiente. ¿Por qué? Porque el hombre no se va a salvar sino por la fe, porque por fe andamos, no por vista. Así de sencillo. Tú tienes que creer la verdad porque es la verdad. Si a Tomás Jesús no le hubiera reprendido, así nadie hubiera creído en los apóstoles. Hubieran ido diciendo: oye, pero ¿cómo le vas a creer a Pedro si dice que un día lo ha negado a Cristo? ¿Cómo le vas a creer a Juan? Dice que es un renegón. ¿Cómo le vas a creer al otro y al otro y al otro? Esa es la obra de Satanás. Eso no tiene ningún sentido. Hay que ser demasiado infante para creerse esas mentiras. La Biblia nos advierte de incautos, pero esos incautos son peligrosos porque el incauto es caprichoso, siempre es engreído. Hay que tener cuidado. Nunca caigas en la trampa de ser un incauto. Tú solo crees por el escrito está. Una persona un día se acerca y me dice: bueno, la verdad es que a ti te idolatran, te siguen ahí. Y entonces le dije: a ver, antes de que sigas hablando, ¿de casualidad tú no eres Jesucristo?, le dije. Y se me quedó mirando. ¿Por qué me dices eso? Bueno, porque el único que puede reclamar que se le está dando idolatría a alguien puede ser él. Porque tú, si tú no eres Jesucristo, ¿cómo me vienes a decir que te idolatran? ¿Estás de envidia? ¿Qué pasa contigo? La gente no me idolatra, la gente lo que pasa es escucha lo que predico, prueba la ley y el testimonio y cree por eso. Ellas no creen por el hombre, ellas no creen por la persona. Y por eso, gloria a Dios que siempre he dicho, jamás yo voy a ser pastor. Porque varias personas me decían: pastor, no, yo no soy pastor, yo soy laico. Soy un hermano más de la iglesia que estudia la Biblia y la comparte. Pero no te quieren ungir por ahí jamás. Nunca. ¿Por qué? Porque mi misión no es esa. La misión de los que llevan el evangelio es llevar la verdad. Y si pastoreamos, entre comillas, que sea con ese libro. Así, cargos aquí no. Para nada. Jamás me han interesado ni me interesarán, porque no lo tengo ni en el punto de vista. Porque la labor que hago es llevar el mensaje del Señor, ser un mensajero del Señor. Esa es mi labor. Y el que quiere que la siga y que también predique y que haga la misma labor de mensajear. Así es como enseña la palabra del Señor. Así que no nos equivoquemos en ese detalle. Tenemos que ser claros. Elena de White dice: mensajero es el que lleva un mensaje, cualquiera no. Así que si quieres tú ser un mensajero de Dios, lleve el mensaje, pero no vas a llevar jamás a un hombre. Eso es un imposible. Lleva la verdad que estás escuchando. ¿Sabes?
Ni el mismo Jesucristo quería ser exaltado como hombre. Él era claro: yo de mí mismo nada hago, solamente exalto la verdad. Lo que el Padre me ha dicho, eso hablo. Jesús odiaba que como ser humano lo quisieran exaltar, no soportaba esa idea. ¿Sabes qué? En una ocasión se le acercó un joven rico y le dijo: maestro bueno. ¿De qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Bueno solo hay uno, el que está arriba, Dios. Y si quieres entrar en la vida, anda, guarda los mandamientos. Así de sencillo. Jesucristo no soportaba por ningún motivo que como hombre lo exaltaran a él. No quería que lo exaltaran, para nada. Él solo quería una cosa: que su verdad fuese exaltada. Cuando su verdad era exaltada, él era exaltado recién. ¿Por qué? Porque él dijo: gloria de hombres no busco, otro es el que me glorifica. Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. ¿Tú qué crees? ¿Que Jesucristo iba a estar buscando gloria de pecadores? ¿De qué estás hablando? Nos dejó el ejemplo de que la verdad es la única que tiene que ser exaltada. Otra cosa no. Así que, cuando comienzan a decir este tipo de personas que tratan de desprestigiar la obra, lo están idolatrando. ¡Cuidado! Ese tipo de gente es astuta como la serpiente. Trata de desacreditar al que lleve el mensaje y que la gente no le crea. En otra ocasión, otra persona vino y me dijo: hermano, usted no es el único que predica el tercer ángel. Así es, le dije yo, gloria al Señor. Y me dijo: fulano de tal, sutano, mengano y perengano. ¿Por qué? Porque a usted lo están endiosando. Discúlpeme, acabe usted de endiosar a 4 personas que me acaba de mencionar, le dije. Es que bueno, claro. Por favor, hay que ser centrados cuando se habla. El equilibrio del cristiano es lo que vale acá. ¿Cómo va a venir a decir esas palabras alguien que en ese momento está haciendo lo mismo, está repitiendo el mismo acto? Otra persona se me acercó y me dijo: hermano, yo quería conversar con usted, quería conocerlo, porque quería saber de su propia boca qué pasa acá. Así le dije yo: bueno, ¿sabe qué? Felices los que escuchan el mensaje y prueban por las Escrituras. ¿Por qué? Porque usted viene, conversa conmigo. ¿Cómo sabe usted que lo que yo le digo es verdad? ¿Qué cosa le va a probar? Usted no vive conmigo, tampoco quisiera vivir con usted, porque usted es una persona que con ese tipo de ser sería una chismosa, enredosa y cuentista. Y yo jamás caminaría con una persona así. Bueno, claro, hermano, si va a creer, crea por el escrito. ¿Por qué? Jesús fue claro. Cuando habló de la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, la respuesta de Cristo fue: si no le creen a la ley y a los profetas, ni aunque venga uno de entre los mismos muertos le creerán. Así de sencillo. ¿Tú crees que yo voy a dar testimonio de mí mismo? Imposible. Ningún mensajero de Dios puede dar testimonio de sí mismo. Otro es el que testifica por nosotros, aquel que ha enviado a predicar. Así que el testimonio está aquí. Si crees por lo que está escrito, te salvas. Si no crees por lo que está escrito, no tienes esperanza. No hay salvación fuera de las Escrituras. Y que desde la niñez has aprendido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Te diste cuenta? No hay forma, no hay escape. Así de sencillo. Otra persona me decía: lo que tú estás predicando no es correcto. Bueno, predica tú, quiero ver tu testimonio, lánzalo en un video, queremos verlo a nivel mundial, y si lo que dices está escrito, lo seguimos. Pero tú no vas a venir a decir simplemente que lo que yo digo no es verdad porque se te dio la gana de decir que no es verdad. Eso no tiene sentido. ¿De qué estamos hablando? No busquemos cosas que son totalmente incongruentes. No tiene sentido. En otra ocasión se levantaron a hablar contra varios de los que llevábamos el mensaje, y no me libré tampoco yo. Y comenzaron a decir cosas. Iban casa por casa los hermanos, se metían en las redes, ponían videos en el internet. Jamás había visto cosas que hacen como hasta el día de hoy las estoy viendo. Pero bueno, ellos son así. Entonces pusieron todo eso y trataron de desprestigiar la labor que estábamos haciendo. Hasta que un hermano se envalentó, viene y me dice: ¿y yo por qué te tengo que creer todo lo que tú dices? Y yo le dije: bueno, ¿y yo por qué te tengo que creer también a ti todo lo que tú me vienes a decir?
No, pero es que yo te estoy viniendo a probar a la ley y al testimonio, me dice. Yo también te estoy probando a la ley y al testimonio a ti. Y no vas, pues, no resistes. Y entonces me dice, pero es que a mí me han dicho esto y esto de ti. A mí también me han dicho esto y esto de ti. Y se me quedó mirando. Y me dice, pero ¿quién ha dicho eso de mí? ¿Y de qué te enojas? Le dije yo. ¿Por qué te enojas si no han dicho, si lo que han dicho no es verdad? No, pero es que dime el nombre de quien ha dicho. No, no te voy a decir. ¿Por qué? Igual tú me dices a mí, eso no tiene ningún sentido. O sea que porque alguien por ahí, una mariposita vino y se te paró por ahí por la oreja y te dijo 100,000 cosas, yo por esa mariposita voy a tener que entrar en un tema contigo. Jamás. Yo no pierdo mi tiempo, yo solo hablo del escrito está. Cuando Jesús estuvo en la tierra, hace 2000 años se le acercaron 2 hombres. Y uno le dijo, Señor, dile pues a mi hermano que me dé la parte que me corresponde de la herencia. Y Jesús le dijo, ¿quién me ha puesto por juez entre vosotros? Jamás nos vamos a rebajar a estar pensando y oyendo lo que personas que están guiadas por espíritus demoníacos están intentando para frenar el evangelio. Si tú no crees por la verdad, tampoco te creemos a ti. Así de sencillo. Sí, porque hay personas que a veces, cuando les dicen algo en contra de los que llevan el evangelio, piensan de que estas personas tienen la autoridad ahora para decir al que predique el evangelio, oye, ¿por qué dicen esto de ti? Lo dirán pues, todo el día lo van a decir. ¿Quieres tú saber por qué lo dicen? Ya, ponte a predicar el evangelio y cuando digan de ti, tú ya vas a saber por qué. Fíjate lo que dice en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 20. Recuerdo cuando estaba empezando a predicar recién el evangelio, y se me acercaron por ahí unos dirigentes de la iglesia, junto con varios hermanos conocidos también de la iglesia donde yo asistía constantemente, porque yo soy prácticamente adventista de cuna, ¿ah? Y entonces se me acercaron varios hermanos y me trataron de desprestigiar a otros mensajeros que predicaban en distintos lugares del mundo. Recuerdo que había escuchado yo una predicación de un pastor que estaba llevando el evangelio en ese tiempo. Él era un pastor, era un astrónomo a la vez, y él sabía mucho de astronomía, y era un pastor que predicaba puras profecías de la palabra del Señor y puras enseñanzas de la iglesia adventista del séptimo día. Este pastor era centroamericano. Y entonces este pastor, cuando dejó por ahí un video, hermoso video, que hasta el día de hoy le agradezco al Señor por haber visto eso, porque gracias a todo eso es que uno fue conociendo más acerca de estos mensajes, ¿ah? Y de pronto me empezaron a hablar mal contra esta persona. Y dirigentes de nuestra iglesia, no estoy hablando de mundanos que son perdidos, pues que de ellos se puede esperar cualquier cosa. No, estamos hablando de alguien que se suponía que estaba en el camino de Dios, de gente que estaba en el camino de Dios. Y entonces me dijeron, ¿y por qué tú crees en lo que él dice? Y yo le dije, ¿y ustedes por qué no creen en lo que él dice? ¿Ves? Estás siguiendo a hombres, me dijeron así. Y yo les dije, ¿ya ustedes quién los dirige? Bueno, es que a nosotros los pastores de arriba nos han dicho que él está mal, están siguiendo a hombres. Pues les dije yo también. Y entonces me dijeron, pero es que tienes que creer en el testimonio de tus hermanos, siempre y cuando estén a la ley y al testimonio. Bueno, aunque no estuviéramos a la ley y al testimonio, nosotros oramos todos los días. No basta, le dije. Porque puedes orar todo el día, pero Dios no oírte. Porque la Biblia dice que Dios no oye a los que no siguen el escrito está. Es increíble. Querían hacer que yo creyera como ellos. Y hasta inclusive llegaron a decirme algunos de ellos, lo que pasa que tú tuerces las escrituras. Así les dije yo. ¿Y cómo sé que ustedes no la tuercen? Y entonces me dijeron, no, pero es que te lo estamos diciendo. Sí, pero al decirme eso me estás queriendo decir que yo no tengo cerebro y no sé reconocer lo que estoy leyendo. Todos podemos, todos oramos, todos nos arrodillamos. Tú me muestras con un escrito e inmediatamente me derrito frente al escrito, porque Jesús me ha dicho, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y yo quiero imitar su humildad. Y si tú me muestras un escrito, de inmediato cambio de posición. Pero sin mostrarme un escrito y tú quieres que yo haga lo que tú dices y me dices por eso que no soy humilde, que soy terco, que soy cerrado, jamás te voy a creer, porque humildad es la que se basa en el escrito está.
y se hizo humilde y obediente hasta muerte y muerte de cruz. Así que cuando tú quieres que yo crea lo que tú me dices, por más que seas quien seas, y quieres que yo vaya contra el escrito está, tú no eres de Dios. Así de simple. Pablo fue claro. A Pablo le decían orgulloso. Mira por qué le decían orgulloso. Libro de Gálatas, capítulo 1. Escúchalo bien, por favor. Y te vas a dar cuenta por qué le decían orgulloso a este apóstol tan humilde como Jesús. Porque Elena de White dice, si hay alguien que llegó a ser semejante a Jesucristo en humildad, fue el apóstol Pablo, dice ella en el libro Hechos de los Apóstoles. Escucha lo que dice acá. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Escúchalo bien. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que sea anatema. ¿Viste lo que dice Pablo ahí? ¿Escuchaste lo que dijo? Esas palabras que él mencionó, si nosotros o un ángel del cielo os dice otro evangelio del que os hemos anunciado, que sea maldito, anatema. De eso dijeron, qué orgulloso Pablo. ¿Cómo va a decir un ángel del cielo? ¿Quién se cree él? O sea, ¿él se cree infalible? O sea, ¿él no se equivoca? ¿Qué pasa con Pablo? Qué astucia, ¿no? Cómo quisieron hacer quedar mal al gran apóstol. Estos que ni siquiera le llegan a las sandalias al apóstol Pablo. Qué lindo, ¿no? Qué humildad de este hombre para tener que expresar esas palabras y dejar en claro que él solo creía en el escrito. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pablo aprendió del escrito de Cristo Jesús y por eso era manso y humilde de corazón. Yo quiero ser igual, tú quieres ser igual, queremos ser iguales que él, por eso lo imitamos. Jamás vamos a decir que humildad es que por más que conozcas el escrito está, prefieras hacer lo que otros dirigentes o cualquier otra persona te quiera decir solo por quedar bien con ellos. Maldito el hombre que confía en el hombre. Nunca te olvides. Bueno, pero ¿qué sigue pasando acá? Dejemos que Alberto siga hablando. Dice así: para que las agencias gubernamentales o la policía lo investiguen, lo acusamos de cualquier cosa al predicador. Miren, lo acusamos de cualquier cosa, dicen los jesuitas. Desde vender drogas hasta evadir los impuestos. Cuando demuestra su inocencia es muy tarde. Los periódicos ya lo han hecho lucir culpable. Bueno, acá se nota el espíritu demoníaco que llevaba a estas personas, ¿no? El texto es claro cuando dice espíritus inmundos a manera de ranas que salen por el mundo. Ahora, cuando hablamos de espíritus inmundos, ¿a qué se refiere? Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Fíjate lo que la gran Babilonia hace. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La Biblia le llama falsos profetas a los espíritus inmundos. Y estos salen, dice, por toda la tierra para poder dañar. Y aquí dice Alberto que es especialmente lo que se podía hacer. Se puede arruinar su crédito con tarjetas de crédito. Todos se disculpan por el error. Cuando es muy tarde. O hijos de actos obscenos. Estos son pues ya tremendos. Bien les decía Juan el Bautista, sin duda las características son claras. Vamos a este lado ahora. Sigue contando ahí Alberto Rivera. Sin duda esta es la forma de trabajar del diablo, ¿no? Destruir su reputación, mintiendo acerca de él, distorsionando algo que dijo, haciéndolo quedar como un enemigo del país, o metiéndolo en problemas con los oficiales, o acusándolo de andar con una mujer. Puede ser que se planteen a un agente como su secretaria para que tenga amores con él. Una vez hicimos que llamaran al pastor a una casa muy de noche. En el camino teníamos a una mujer con problemas junto a la carretera. Paró para ayudarla. Ella gritó: "¡Me ha violado!". Se rasgó el vestido y su compañero los fotografió. Esto destruyó al pastor. Bueno, ya acá ya se nota que el mismo Lucifer pues trabaja, ¿no? Es así.
Esa es la lucha de los demonios contra los ángeles de luz y la verdad de luz y los hijos de luz. Así es. En el cielo pelearon con los ángeles, en la tierra pelearon con Jesús y hoy a fastidiar. Sus demonios están de Babilonia. Bueno, este es un tema, la caída de Babilonia y las razones por las que cae. Dice el verso 2, clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Increíble. Estamos habitados en este mundo por demonios en formas humanas y sobre todo atacarán primero a la iglesia de Dios, al pueblo del Señor. Porque el plan del diablo es destruir la influencia de los que defienden la ley y el sábado. Así será hasta el final. Cuando alguien te quiera hablar en contra hablarme de una persona, a menos que yo te vea predicando y que seas un hijo de Dios. Quiero ¿por qué no les creíamos? Ni les creemos hasta el día de hoy. Fíjate por qué. Estos malévolos y decían, la verdad nosotros no podemos. Así de simple. Pero estos querían acusar a Jesucristo. Hasta el día de hoy estos espíritus de demonios siguen trabajando igual. Falsos mensajeros, obreros fraudulentos. Y tratan de desprestigiar a los que llevan el mensaje. Diles, como les dirías a los fariseos, oye, tú que vienes a decir eso, ¿a cuántas almas estás predicando el mensaje del tercer ángel? Quiero verte. Quiero escuchar. Si él está predicando un error, presenta tú tu tema donde demuestres que él está con el error. Nosotros vamos a creer no porque nos hables mal del otro, sino porque tú hables lo que nos salva. ¿Sabes que nosotros solamente creemos a aquellos que llevan la verdad y llevan la salvación? Así de sencillo. ¿Te diste cuenta? Esto es claro, clarísimo. No nos pueden estafar ni engañar. En una ocasión una persona, otro que era también predicador, se acerca y me habla mal de otro que estaba predicando. Estaba en la ciudad de Lima en esos días haciendo una campaña. Y viene y me dice, el fulanito es así, 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 así. Discúlpame, le dije, antes de que sigas. ¿Me vas a hablar de su vida o me vas a hablar de lo que predica? Porque si me vas a hablar de su vida, discúlpame, yo no mancho mis oídos. Yo no oigo sangre. La Biblia dice, ¿quién habitará en el monte de Jehová? El que tapa sus orejas para no escuchar sangre. Así que si me vas a hablar de la vida del fulano, ahí me voy a dar cuenta de cuán cobarde eres. ¿Por qué? Porque solo los valientes hijos de Dios, dice el texto, van y hablan directo con el hermano. Dice, si tu hermano pecó contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solas. Así que tu tarea no la voy a hacer. Tú lo que quieres es llenarme a mí para que yo hable contra él. Y el día que él me denuncie por lo que yo estoy haciendo, inmediatamente ataque a la persona que está de intermedio. Yo. ¿Quieres que hable? Y eso que tenemos un micro nuevo. Tú quieres que hable
algo que no es, algo que no tiene sentido. ¿Ah? Lo único que quieres es desprestigiar en esto la causa del Señor. ¿Por qué? Fíjate, cuando una persona te habla a ti para que tú te llenes de lo que se supone que el otro es porque quiere que tú ahora hables contra él. Y cuando tú hablas contra él, tú quedas mal. Y el otro se limpia diciendo, yo no. Y tú le dices, oye, pero tú me contaste del sí, pero yo no te lo conté así. Me malentendiste. Esto es increíble. En una ocasión, una hermana se acercó y me dice, hermano, le estoy viniendo a decir que el fulano de tal, que era otro predicador, con la fulano de tal. Y yo le dije, momentito, antes de que hables, ¿has cumplido con ir con Mateo 18? No, pero es que usted es el que predica y yo quiero que usted los reprenda. No, discúlpame, tú no has leído las Escrituras. Yo nada tengo que ver ahí porque Cristo dijo, nadie me ha puesto por juez. Así que te voy avisando que si tú no sigues la regla bíblica, tú lo que estás buscando es que luego, cuando yo reclame, tú te limpies frente a ellos y digas, yo no le dije así. Se me quedó mirando y le dije, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos contigo. No, hermano, mejor ya no, dejémoslo. No, ya me llenaste la cabeza. Camina, vamos contigo. Y llegó hasta ese lugar y entonces cuando nada, tal es así. Creo que tenemos un micro nuevo. Así que entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Delante de los otros hermanos, inmediatamente se puso a llorar y terminó diciendo, hermano, no, ya no quiero decir nada, ya no quiero hablar. No, le dije, así tú llores todo el día, tú me dices enfrente de ellos lo que me dijiste antes. Y terminó diciendo, hermano, no, la verdad le voy a decir, a mí también me lo dijeron. Inmediatamente quedó observada pues la hermana por haber hecho lo que hizo, porque eso merecía disciplina de inmediata. Es increíble. Nunca jamás debemos oír lo que por ahí dicen. Debemos testificar de lo que hemos oído individualmente. Libro de San Juan, capítulo 3. Fíjate lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Aprendamos las lecciones de Jesús y no seamos simplemente hojas secas llevadas por el viento, que son arrastradas hacia un lugar y hacia otro y todavía luego queremos llegar al cielo. Si este tipo de personas, ¿sabes qué dicen? Constantemente los oyes decir así, cuando estemos en el cielo. No sé cómo se llenan la boca diciendo, porque hasta los que llevamos el Evangelio, hasta los que luchamos individualmente, siempre estamos diciendo, si soy fiel. Como decía el apóstol Pablo, si algún día me encontrara yo entre la resurrección. Así que no tiene ningún sentido. Bueno, pero esta gente es así. San Juan capítulo 3, versículo 11 dice, de cierto os digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Fíjate lo que dice Jesús. Lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos. Así de sencillo. El querer simplemente desprestigiar la labor de otra persona y que tú veas a esos que intentan desprestigiar, que todavía están en alianza con la bestia y su imagen, eso es pecar contra Dios gravemente. Dios te condenará justicieramente si haces alianza con los enemigos de Dios. No puedes tú ser amigo de los enemigos de Dios. Eso es un imposible. No os unáis en yugo con los incrédulos, con esos infieles que solamente tratan de desacreditar la obra del Señor. Esos que más hablan, nunca vas a ver un solo video de ellos colgado en el internet que estén predicando y denunciando a la bestia y a su imagen. No lo harán. Nunca jamás predicarán porque ellos no aman a Jesús. Ellos solo quieren desprestigiar la obra. Un grupo de personas en una ocasión se me acercó y me vino a increpar y a decir que lo que yo predicaba no era lo correcto, que no estaba bien. Bueno, les dije yo, quiero verlos predicar. Ahí está la campaña, suban al púlpito, quiero verlos anunciar el mensaje. Nada. ¿Ah? El asunto es claro. Las cosas que se empiezan a ver son allá.
Aló, aló. ¿Entró? ¿Ya estamos? Muy bien. Entonces esto demuestra a las claras que realmente nosotros debemos de creer por la verdad de las Escrituras. La verdad y solo la verdad. Otra cosa no nos va a llevar al cielo. Continúa diciendo aquí Alberto. Fíjense lo que dice acá. Una vez hicimos que llamaran al pastor a una casa muy de noche. Bueno, eso ya lo hemos leído. Vamos un poco más arriba. Ahí está. Una campaña de cartas o murmuraciones se comienza diciendo que es demasiado controversial, que es un problemático. Sus oponentes lo hacen ver como un enemigo que causa división, se opone a la unidad, no está mostrando el amor de Dios, tiene sus propias doctrinas o creencias extrañas. Al poco tiempo se queda sin amigos entre los pastores. ¿Qué te parece? Esto sí que es totalmente sorprendente, ¿no? Fíjate lo que se dice, ¿ah? Se hace una campaña de cartas o murmuraciones y se comienza diciendo que es controversial. ¿Saben que cuando se lleve este evangelio, varias personas que son dentro de nuestras iglesias, infiltrados de Satanás, porque hay cizaña en medio del trigo y dice la Biblia que Satanás sembró la cizaña. La cizaña son los hijos del malo. Ese tipo de gentes que se hacen los muy piadosos, dicho sea de paso, porque según ellos son celosos para defender la iglesia y son los que se levantan, porque los sinceros hijos de Dios nunca los vas a ver en eso, jamás. No son así, no son revolucionarios, ni revoltosos, ni sediciosos. Son gente tranquila. Los verdaderos hijos de Dios escuchan el escrito está y prueban con escritos. Y cuando quieren demostrar que la mentira está en el medio, solamente leen la Biblia, la presentan con puros escritos. Así es el verdadero y fiel. ¿Por qué? Porque imitan a Jesús, el escrito está. Pero estos oponentes se hacen los defensores sindicalistas de la iglesia, que son los cabecillas de los que se levantan contra los que predican el tercer ángel. ¿Ah? Y estos comienzan a hablar y al ataque con la persona, al desprestigio, a inventar cosas. Es increíble cómo inventan. A varios de los que han estado predicando el tercer ángel los han hecho pasar de violadores, los han hecho pasar de homosexuales, los han hecho pasar de adúlteros, los han hecho pasar de pedófilos, los han hecho pasar hasta de personas que son de la peor clase, que solo buscan el dinero, que por los diezmos, que por las ofrendas nada más predican. Esta gente ya es totalmente diabólica. Es fácil de darse cuenta, bueno, hasta un niño se da cuenta. Pero es sorprendente cómo hay miembros en nuestras iglesias que tienen ese mismo espíritu de liderazgo, de querer gobernar las iglesias, que rápido les creen. Todo aquel que tiene ese espíritu de liderar, de querer dominar masas y ponerse sobre ellas, rápido cree esas patrañas. Eso es conocido. En todo momento y en todos los tiempos ha ocurrido. Por eso, si eres de las personas que busca ser maestro, dice el apóstol Santiago, no anheléis mucho ser maestros, amados míos, porque mayor condenación tendréis, dice el texto. Así que léelo por ti mismo en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 1. Estas cosas en realidad ocurren. Así que entonces, este tipo de personas siempre tratan de desprestigiar la causa del Señor y dicen que los que llevan el mensaje son los controversiales. ¿Por qué? Bueno, porque varios líderes dentro de las iglesias desde hace más de 40 años, que ya hasta se han hecho pastores y han estudiado en universidades teológicas para poder ser nombrados pastores, se meten en nuestras iglesias. Y entonces, este tipo de gente comienza a crear una campaña de decir que los que llevan el tercer ángel son gente controversial. En una ocasión, hace años atrás, hubo una discusión que tuvimos con un pastor que ya había sido echado de la obra, ya había sido sacado de la conferencia, y este comenzó a hablar acerca de los diezmos. Lo filmaron todo con apoyo de él, obviamente, todo para poder ahora sacar un video sobre
para hacer creer de que ahí estábamos nosotros más bien en contra del sistema del diezmo y que lo jalábamos solo para nosotros y que queríamos solo para nosotros. Y ese video lo han publicado, lo han sacado, pero era una persona que ya no estaba en la asociación, ya no era parte de la conferencia, y nosotros estábamos yendo a plantear lo que dicen las escrituras a ese hombre para mostrarle su error. Y este hombre aparentaba como que él más bien nos estaba a nosotros llamando la atención. Bueno, esta gente siempre es así, pues, ¿no? Y ese video, cómo lo han viralizado estos malos espíritus de las tinieblas y lo han llevado por todo lado para hacer creer lo que quieren. Es increíble, ¿no? Pero se nota que es del diablo por la mentira que utilizan, por el truqueo que hacen. Es por eso que tenga cuidado. Muchos de nuestros videos a veces que son subidos al internet los recortan, los pegan, hacen lo que quieren. No crea a ningún movimiento que esté hablando en contra del tercer ángel y que esté utilizando trozos de nuestras programaciones y videos y temas para recortarlos y truquearlos a su modo. Esta es una obra satánica. Dios no trabaja. A ver si... Aló, aló. Aló. Muy bien. Entonces, hablaba de la campaña de desprestigio que se hace contra un predicador. Sigue diciendo que es un problemático. Bueno, cuando los que llevan el mensaje del Señor siguen predicando y vienen estos dirigentes religiosos y aquellos que se oponen a la verdad, los mensajeros del Señor obviamente tienen que dar su testimonio y tienen que predicar la verdad. Entonces no nos vamos a poder callar. Pero muchos de estos te dicen, por amor a la unidad, cállate. Hazlo por la unidad. Pero vamos a mentirle a la iglesia. No importa, pero que la iglesia esté unida. No, pues hermano, no podemos mentirle a la iglesia, pues nos vamos a ir toditos a la perdición. Sí, pero por amor a la unidad, Dios no va a dejar que nos vayamos al infierno aunque mintamos, pero todo sea por amor a la unidad. Jamás. Eso es crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Y si ellos son fariseos para volverlo a crucificar, los que llevamos el Evangelio jamás lo haremos. Tenemos aquí la potestad de Cristo a través de su Espíritu. Y muchos de estos por esa razón te dicen que eres una persona problemática. Increíble, ¿no? Cuando los problemáticos son los que están metidos en movimientos que sean activistas, movimientos que sean de cosas del mundo, que sean movimientos sindicalistas, esos sí son problemáticos. Con eso sí debemos tener cuidado. Pero con los que llevan el Evangelio, que están predicando el escrito está, imposible, porque eso se llama persecución contra los que llevan el Evangelio. Si no conoces el término persecución tal como lo enseña la Biblia, que es desprestigiar a los que llevan el Evangelio, inventar cualquier cosa, aunque sea unirse con el mismo diablo haciendo un pacto para poder hacer creer mentiras contra los que llevan el Evangelio, si eso no conoces que es persecución, no eres cristiano, no has nacido de nuevo. Tienes que estar en tu lugar. Todo aquel que lleve el Evangelio, dice el texto, 2 de Timoteo 3:12, todo aquel que quiere vivir piamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Hay que conocer todo eso. Sigue diciendo más. Sus oponentes lo hacen ver como un enemigo que causa división. Es obvio, es fácil ya de reconocer a un jesuita infiltrado o cualquier otro ser diabólico infiltrado en el pueblo del Señor. El apóstol Pablo dice, guardaos de los malos hermanos.
Así que tenemos que cuidarnos de ese tipo de gente. Tenemos que estar atentos. Solo nos tienen que hablar con el escrito está. Si no te hablan con el escrito está y te vienen a hablar del fulano, sutano y merengano, tú tienes que ser un cristiano fuerte, como los apóstoles aprendieron, como Jesús. En una ocasión Jesús entró a predicar a una sinagoga. Mientras estaba predicando, entró un espíritu de demonio gritando y diciendo: yo te conozco quién eres, tú eres el Santo de Dios. Inmediatamente Jesús se dio cuenta de que estaba endemoniado y le dijo: espíritu inmundo, sal de él, cállate. Tienes que aprender como tu maestro a reconocer al espíritu inmundo. Cuando alguien te viene con chisme, hablando mal del que lleve el evangelio, tratando de desacreditarlo, el que habla de uno, habla de todos, hablará también contra ti. A ver, no le creas todo lo que te dice y verás que en poco tiempo ya te está desprestigiando. Varias personas que alguna vez han escuchado el evangelio y se han puesto del lado del evangelio y han defendido, inmediatamente han arremetido contra ellos también diciendo: ¿ves? Te han lavado el cerebro. Claro, como ya estás con el cerebro lavado, ya no tienes otra cosa que hacer, ya es por gusto. Tú solo defiendes eso y eso. Nada se puede hacer, todavía le dicen, por tu caso. Aquellos que ya nada se puede hacer por su caso son los primeros en decir nada se puede hacer por tu caso. Es increíble. Miren, es que esto es así, es diabólico. Siempre ha sido igual. Tenemos que tener cuidado. Babilonia con sus hijos trabaja así. ¿Por qué? Porque todos ellos quieren destruir la iglesia adventista. Muchas veces estos vienen a tratar de meterte otras ideas. Por ejemplo, en años pasados, recuerdo que se acercaban unos a decirnos: ustedes que están predicando la profecía, nos señalaban y decían, ustedes están dando el día y la hora de la venida de Cristo. Y entonces nosotros decíamos: ¿cuándo hemos dado ese día y hora? Jamás hemos dicho. Cristo ha dicho el día y la hora, nadie lo sabe, nadie lo conoce. ¿De dónde está sacando eso? Y trataban de hacer creer que nosotros, porque predicábamos las profecías diciendo en qué tiempo estamos, ya estábamos dando con eso fechas. Esto es inaudito. Jamás, nunca la Biblia ha enseñado que demos más fechas después de 1844. Pero ¿sabes para qué se te acercan estos personajes? Te vienen a decir primero eso. Cuando ya tú demuestras que no eres de ese lado, te lanzan a otros y vienen diciendo: sí hay fecha para la segunda venida de Cristo. En tal fecha Cristo va a venir. En estos últimos años estamos escuchando varios falsos profetas que están hablando de que Cristo viene para tal fecha o tal otra fecha. Eso es mentira. Una vez que nosotros caemos en su trampa y repetimos con ellos eso de la fecha, ellos van y dicen: ya está diciendo la fecha, ahora sí ya los pueden hundir. Y vienen y te dicen: pero estás dando fecha. Sí, pero el fulanito dijo, y el otro retrocede y dice: bueno, yo también estaba equivocado cuando dije. Y ahora te quedaste en el aire. No creas a esos que dan fecha. Mira, por ahí tengo algunas citas, a ver si de repente ahí están a la mano, acerca de las fechas. Busque esa parte donde dice las fechas. Veamos por favor ahí y démonos cuenta cómo la mensajera del Señor habla acerca de esto de las fechas, ¿no? Ahí está. Falsos adventistas fijan fechas. Quiero que por favor notes esto. ¿Qué dice aquí la mensajera del Señor con respecto a las fechas? A ver si hacemos crecer un poco más las letras para que nos quede claro. Nunca creas a esos que fijan fechas, porque esos están enviados para hacerte decir a ti también la fecha, y cuando tú la dices ya tienen de qué acusarte. Así que cuidado con caer en los baluartes del diablo son tremendos, querido hermano. Vienen y te dicen de todo, te acusan de todo para que cuando tú menciones digan que tú fuiste el que lo dijo. Nunca. A la ley y al testimonio, no tenemos otra salida. Escucha lo que dice acá. Estas declaraciones referentes a la fijación del tiempo fueron impresas hace unos 30 años, cuenta Elena de White, y los libros que las contienen han circulado en todas partes. Sin embargo, algunos ministros que pretenden conocerme bien declaran que yo he establecido una fecha tras otra para la venida del Señor. ¿Se dan cuenta? Miren lo que hacían con Elena de White. Ahora la acusaban a ella, ¿no? Que ella dice cada rato daba fechas para la venida del Señor y que esas fechas han pasado sin cumplirse y que por lo tanto mis visiones son falsas. ¿Cómo ahora querían acusar a la mensajera de Dios? Sigamos avanzando. Indudablemente que estas falsas declaraciones son recibidas por muchas personas como si fueran verdad.
pero nadie que me conoce o que conoce mis trabajos podría honradamente presentar un informe semejante. Este es el testimonio que he dado siempre desde cuando no se cumplió la fecha en 1844. Una fecha tras otra será fijada por diferentes personas y no se cumplirán. Y la influencia de esta fijación de fechas tenderá a destruir la fe del pueblo de Dios. Si yo hubiera visto una fecha definida en visión y hubiera dado mi testimonio acerca de ello, no hubiera podido escribir y publicar en vista de este testimonio que todas las fechas que se establezcan pasarán sin que se cumpla el acontecimiento esperado. Porque el tiempo de angustia debe venir antes de la segunda venida de Cristo. Por cierto que durante los últimos 30 años, es decir, desde la publicación de esta declaración, no me he sentido inclinada a establecer una fecha para la venida de Cristo, con lo cual me hubiera colocado a mí misma bajo la misma condenación que las personas a las que estaba reprochando. Y no recibí visión sino hasta 1845, después de haber pasado la fecha de 1844, cuando esperábamos la venida del Señor, que pasó sin cumplirse. Entonces se me mostró lo que he declarado aquí. Imagínate, a la mensajera del Señor le decían que ella había fijado la fecha de 1844. Y ella dijo, pero si yo he escrito mi primera visión en 1845. ¿Cómo querían desprestigiar a la mensajera? ¿Sabes tú quién saca en internet que Elena de White estuvo junto con Miller declarando la fecha de 1844? Eso lo dicen los movimientos jesuitas. Así que tienes que tener cuidado porque ellos son los que se aprovechan para querer desprestigiar a los que llevan el mensaje. ¿Y acaso no se ha cumplido este testimonio en todos sus detalles?, dice la mensajera de Dios. Los adventistas del primer día han establecido una fecha tras otra, los adventistas del primer día, y a pesar de los repetidos fracasos han reunido valor para fijar nuevas fechas. Dios no los ha guiado en esto. Muchos de ellos han rechazado el verdadero tiempo profético y han ignorado el cumplimiento de la profecía. Debido a que la fecha de la venida fijada para 1844 pasó sin cumplirse y no trajo el acontecimiento esperado. Rechazaron la verdad y el enemigo ha tenido poder para traer sobre ellos poderosos engaños a fin de que crean una mentira. La gran prueba del tiempo ocurrió en 1843 y en 1844, y todos los que han fijado una fecha para la segunda venida a partir de entonces se han estado engañando a sí mismos y engañando a los demás. ¿Qué te parece? La mensajera del Señor es clara. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 73. Todo el que te da fechas ahora en este tiempo y te dice para tal fecha es un engañador que está engañando a otros y engañándose a sí mismo. Y todavía esa gente desprestigia a los que llevan el mensaje del tercer ángel. Esos todavía se llenan la boca. Imagínate, fuera todavía alguien que predica la verdad, alguien que tiene testimonio, que se conoce en sus videos a través de todo el internet y el mundo, todavía podríamos tambalear un poco, quizás. ¿Por qué? Porque ni eso le daría aprobación para hablar, porque los verdaderos no pierden el tiempo hablando de otros, así de sencillo. Los verdaderos están tan ocupados en predicar el evangelio que si les vienen a decir, oye, que el otro fulano que predica la profecía así como tú por aquí por allá es un tal por cual, inmediatamente lo miran y le dicen, ven hijo, arrodíllate, por favor vengan todos, vamos a sacar aquí el mal espíritu de demonio que se le ha entrado a esta persona. Eso te va a decir un verdadero predicador. Nunca va a abrir sus oídos para escucharte del otro, porque si lo hace, él mismo se estaría condenando, porque él mismo también lleva el evangelio. Así que jamás le creas, por gusto es. ¿Hay alguna esperanza para creer a los que se oponen a los que llevan el evangelio? Ninguna. No hay esperanza. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque la gente cree por el escrito. Y si me están predicando la verdad, yo creo por la verdad. En una ocasión yo tuve que responder así. Me vinieron a decir de que el fulano de tal que predica, el otro sutano que predica, la otra sutana que predica, estos son unos tales por cuales. Mira, les dije yo creo por el testimonio de la verdad. A mí no me interesa lo demás. Ay, no, pero ¿qué tendrías que ver? Es que yo no soy chismoso como tú. Y se me quedó mirando y me dijo, me estás agraviando. Tú me estás agraviando peor, le dije, porque estás ensuciando mi cabeza con lo que no me interesa. Soy un hijo de Dios, creo en Jesucristo y el día que me convertí le prometí que por mis oídos jamás entraría un solo chisme y que así de simple sería mi vida cristiana. Y desde ese día yo no te escucho a ningún chismoso ni enredoso.
Entonces ya no voy a hablar más contigo. Gran bien que me haces, porque el día que hable contigo me voy a contaminar. Si no eres un cristiano cabal, mejor no seas cristiano porque haces quedar mal al cristianismo. Cierra tus oídos al mal. Te digan lo que te digan, porque tu misión como adventista del séptimo día, solo hablo con los nacidos de nuevo, porque de los demás que Dios los juzgue. Todo aquel que se dice adventista del séptimo día y que viene con cuestiones de que he oído decir que o me han dicho que, inmediatamente lo vamos a tener que mandar a rebautizar. ¿Por qué? Y que abra la boca cuando se bautice para que la lengua también se le moje, a fin de que sea bautizada esa lengua más. Porque ese no se convirtió. ¿Cómo le vas a creer que es un cristiano a ese que se llena la boca con respecto a otro cuando ese ni siquiera predica? Ni siquiera no salva ni un alma, ni la suya. Imagínate, ¿cómo vamos a creer a gente así, que solo está buscando el dinero de la tierra? Sigue diciendo más aquí la mensajera del Señor. Ni en 10 ni 20 años. Este fue el documento que encontré el lunes pasado al buscar entre mis escritos, y aquí está otro que fue escrito en cuanto a un hombre que fijaba fechas en 1884 y propagaba sus argumentos para probar sus teorías. El informe de lo que hacía me fue presentado en el Congreso de Jackson, Michigan, y dije a los hermanos que no debía prestar atención a la teoría de ese hombre, pues no sucedería el acontecimiento que él predecía. Dios ha puesto en su propia potestad los tiempos y las sazones. ¿Y por qué no nos ha dado Dios ese conocimiento? Porque si lo hiciera, no lo usaríamos debidamente. ¿Qué te parece? O sea, la mensajera de Dios dice que Dios jamás nos va a dar la fecha porque no la vamos a usar correctamente. Y sin embargo ahora aparecen hombrecitos que dicen, eso le dijo en sus tiempos a Elena de White, para estos tiempos es otra cosa. En esos tiempos solamente ahí dice el texto, el día y la hora, nadie sabe, pero no dice del año. Y ese hombre por eso se atrevía a dar el año 1854. Y sin embargo ella dice que Dios no le ha puesto en su propia potestad los tiempos y sazones a nadie. ¿Y por qué no nos lo ha hecho? ¿Por qué? Porque haríamos mal uso de ese conocimiento. O sea, en ese tiempo sí, pero ahora ya no, ya podemos hacer buen uso. No, pues, ¿cómo vamos a creer lo que no está escrito? Sigue diciendo más. Ese conocimiento provocaría entre los hermanos un resultado que retardaría grandemente la obra de Dios de preparar a un pueblo que pueda resistir en el gran día venidero. No hemos de vivir dependiendo de la excitación originada por fechas especiales. No hemos de enfrascarnos en especulaciones en cuanto a los tiempos y las sazones que no ha revelado Dios. Jesús ha dicho a sus discípulos que velen, pero no fijándose en una fecha definida. Sus seguidores han de estar en la posición de los que están atentos a las órdenes de su capitán. ¿Qué te parece? Mira lo que dice. Deben de estar atentos a las órdenes de su capitán. El único capitán es Jesús. Han de velar, esperar, orar y trabajar a medida que se acerca el tiempo de la venida del Señor. Pero nadie podrá predecir precisamente cuándo será ese tiempo, pues no sabéis el día ni la hora. No podréis decir que Cristo vendrá dentro de 1, 2 o 5 años. No solo decía el día y la hora, los años también. Así de simple. Tampoco debéis posponer su venida diciendo que quizá no se produzca ni en 10 ni en 20 años. Mensajes Selectos, tomo 1, página 221. ¿Cómo vamos a creer en personas que vienen a decir, de acá 10 años ya viene Jesús, de acá 5 años ya? ¿Por qué les vamos a creer si están contra la ley y el testimonio? Fíjate, por más que tú veas que la personita que te diga eso parezca un angelito que no mata ni una mosca, no le creas, porque mayor engaño te va a traer. Así de simple. Hay muchas personas que hacen eso. Hay otros que todavía son peores y esperan que cuando no se hable mal de un predicador, no se diga nada contra él, recién van a creer en ese predicador. Es increíble. Esto es chistoso. ¿Por qué? Tan increíble es esta situación que están esperando ver a un ser que es divino en la tierra para recién creerle. Pero este mismo tipo de gente quiere que a él sí le crean, a pesar de que testimonio no tiene. Es increíble, ¿no? Sí, yo conocí una persona que venía y decía, no le crean a aquel fulano. ¿Por qué? Porque ese es así, 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 así. Y había gente pues que le creía al hombre este.
Entonces le dije yo, oye, ¿y tú ya eres divino? ¿Tú eres un santo ángel acá en la tierra? Y se me quedó mirando. Y le dije, ¿y tú te atreves a hablar del otro si tú eres peor que el otro? Pero yo solo estoy... ¿De qué adviertes tú? ¿Tú vas a advertir? Por favor. ¿Con qué cara? Eso no tiene sentido. ¿Sabes? Siempre te vas a encontrar que aquellos que hablan mal en contra de los que llevan el Evangelio son de la peor clase que pueden existir. En lugar de estar averiguando del que lleve el Evangelio, anda averigua de ese que te ha dicho, porque por ahí tienes que empezar. Si no, Dios te condenará. Porque Dios te va a decir, ¿pero por qué lo oíste? ¿Tú sabías quién era? ¿Lo conocías en persona? ¿Vivías con él? ¿Conoces qué es lo que hacía? Bueno, Señor, pero es que me dijo, el otro dijo, y el otro dijo, y esto me presentó, y aquello más me dijo, y me presentó esto más. ¿Tú crees que Dios te va a creer eso? Si Dios no te lo cree, tampoco yo. Así de sencillo. ¿Cuántas veces han llegado a mí personas, pero nos han dicho, pero nos han mostrado, Y yo les decía, ni a ustedes les creo, ni al otro. ¿Por qué? Los dos son chismosos, les gusta andar en esa vida ajena. ¿Por qué te gusta meterte en lo que no te importa? ¿Por qué te gusta meterte en la vida del otro? ¿Que eso te va a llevar al cielo? Ojalá nunca vayas. Le ruego a Dios que vayas mejor al infierno. ¿Cómo vas a ir al cielo siendo así? Que Dios nos libre si algún día llegamos nosotros allá. Porque ningún sincero hijo de Dios, ningún santo de Dios, ninguno que estudia la palabra del Señor va a querer un chismoso como tú en el cielo. No, no, 1000 veces no. Cuanto antes prefieras no seguir escuchando el mensaje, tanto mejor va a ser. Más felices vamos a estar. ¿Por qué? Porque se malograría la obra del Señor. ¿Sabes qué dice la mensajera del Señor de personas así? Dice, cuanto antes estén lejos de nosotros, más felices la pasaremos en la iglesia. ¿Te diste cuenta? Por eso, aprendamos a creer por la verdad. Desde que mi padre me enseñó a mí la palabra del Señor, desde que yo lo veía predicar a él, yo siempre he escuchado algo que jamás se me va a borrar de la cabeza. Y era, tú solo debes creer por el escrito está. Lo único que te va a salvar es el escrito está. Y si algún día ves que alguien no predica la verdad, tú predica la verdad. Porque la verdad se defiende sola. Esa verdad que tú lleves con la Biblia en la mano salvará las almas. Pero si tú quieres ponerte en contrapunteo con el otro, a querer demostrar quién manda aquí y quién sabe más, habrás perdido las almas por las cuales un día tendrás que dar cuentas a Dios. Sin duda que eso es una gran verdad. Eso está grabado acá. Y eso sale de acá. Porque la Biblia me enseña así. Si tú crees que la Biblia te enseña a ti de otra manera, sigue lo tuyo, pero eso no es adventismo del séptimo día. ¿Cuántos hay que en nuestras iglesias se llenan la boca? Yo soy adventista del séptimo día. Aquel más bien está fuera de la organización. Y cuando ves qué tipo de persona es esta, no sabe ni siquiera predicar el evangelio, no lo lleva y sin embargo habla del otro y dice que por eso es adventista. ¿Tú crees que Dios le va a creer que es adventista? En el cielo no existe su nombre, Dios no lo conoce, Dios solo reconoce a los que están unidos con Él. Jesús dijo a su Padre en la oración de San Juan 17, para que así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros por la palabra que les he hablado. Lo único que te une con el cielo es el escrito está. Si eso ya no te une con el cielo, por gusto es. Ni nadie te va a hacer caso. Para empezar, yo jamás le haría caso. Una persona un día se encontró y me dijo, hermano, le quiero hacer algunas preguntas. A ver, le dije, saqué mi Biblia. No le voy a preguntar de la Biblia. ¿De qué me vas a preguntar? Porque no sé de qué otro tema me hablarás. Es que le voy a preguntar acerca de lo que dicen de usted y esto y esto. ¿Sabes qué le dije? Yo no pierdo mi tiempo.
Yo estoy tan ocupado como para poder tener que llevar el Evangelio y estar estudiando y sacando los temas, que voy a estar escuchando lo que las serpientes hablan. Discúlpame, la palabra del Señor me enseña que yo no debo hablar jamás con la serpiente. No puedo escuchar al dragón, porque el dragón no te viene con el escrito está. El dragón te viene diciendo, he oído decir que, han dicho que, y yo al dragón no pienso darle oportunidad, porque el espíritu de profecía dice, no le deis ni una pulgada de terreno al diablo. Así de sencillo. ¿Tú crees que, entre comillas, voy a perder el tiempo conversando con la serpiente? Jamás. Eva cayó por eso. ¿Cómo vas a reconocer a la serpiente? Cuando no te habla la palabra y el mensaje para esta hora. Solo los que llevan los mensajes de los 3 ángeles son personas a quien es digno de escucharlas y oír sus consejos y testimonios para mejorar nuestras vidas. Pero alguien que no lleva el mensaje de los 3 ángeles, aunque parezca un gran consejero, aunque sea un ángel llegado del cielo, que sea maldito, dice el texto, que sea anatema. Bueno, si a eso ya no le crees, ya no hay otra forma. Nosotros como cristianos, creyentes de la verdad, vamos al pie de la letra con la Biblia. Nos esforzamos por cumplir a pesar de nuestras imperfecciones y errores como seres humanos que somos. Pero buscamos cumplir con la voluntad del Señor. Si cometemos errores, si tropezamos, eso es entre Dios y nosotros, como cada cristiano lo hace para seguir avanzando. Pero esa es la lucha individual. Pero si nos van a venir a hablar de otra persona, estamos justas con nuestra carga para cargarnos a otros. ¿Sí? Hay algunos que se creen que son aquí los que son cargadores de la iglesia, ¿no? Sí, hay gente que se cree cargadora de la iglesia, ¿no? Piensan que pueden llevarse la carga de otros y les gusta abrir sus orejas para escuchar el chisme. No pueden con su propia vida y quieren cargar la vida del otro. Para remate todavía quieren decir, es que el fulanito dice que es así. Oye, no puedes cargar tu carga y estás cargando la carga del otro. No vas a ir al cielo. Para este testimonio directo sobre este tipo de personas, la respuesta es directa. No irás al cielo, te quedarás acá. Así que cualquier persona que te conozca, si te sigue, se quedará contigo. Palabra fiel, eso ocurrirá, no vas a ir. Así es sencillo, nunca te hagas la ilusión. Así ores todo el día y así llores de rodillas, Dios no oirá tu oración. ¿Por qué? Porque el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es una abominación. Proverbios 28:9. Y así está escrito en la palabra, apartar tu oído de la ley es apartarte del escrito para creer cualquier otra cosa que te digan por ahí. Si eres de Dios, se te va a notar al kilómetro, así de sencillo. Una persona en una ocasión, cuando estábamos por acá, por la ciudad de Mollendo, en Arequipa, que también tenía allí, lideraba, predicaba, enseñaba de acuerdo con lo que él conocía, pues, ¿no? Y cuando llegué yo a hacer una campaña, este hombrecito comenzó a decir, a ver, vamos a ver, a probar a la ley y al testimonio. Bueno, dije yo que pruebe, pues los escritos siempre se prueban. ¿Ah? Pero ya es cosa de él, yo también tenía que probarlo. Y entonces, de pronto dijo a todos los demás hermanos, bueno, hermanos, yo voy a ver si lo van a escuchar o no lo van a escuchar. Ah, dije inmediatamente, acá hay secta. Esto es sectarismo. ¿Por qué? Imagínate que tú tengas ahora varias personas a quien tú puedes ayudarles para que les llegue este evangelio y luego seas tú la voz del comando y vengas a decir acá, ah no, si yo no quiero no van a escuchar acá, así que le cerramos las puertas a los demás. Eso se llama ser sectario, te voy diciendo hermano, porque tú no puedes cerrarle la puerta a nadie. Los que quieran escuchar el evangelio son libres. Cada quien ha de probar a la ley y al testimonio. Hemos leído lo que dice la mensajera de Dios en otra cita, cuando presenté y dije, cada quien tendrá que dar cuentas a Dios por sí, de lo que leyó y entendió de las Escrituras. Así tú no puedes ser la voz del conjunto en ningún lado, porque el día que lo hagas te llevas la condenación de todo el conjunto. Así de sencillo. Y el conjunto que se deje engañar se lleva la condenación de su jefe. ¿Por qué? Porque le creyeron, su condenación tendrá que ser acompañada. Así que las cosas son claras. No juguemos con las cosas de Dios. El que juega con fuego se quema. Vamos a lo último. Dar fechas retrasa la obra de Dios.
Copia de una visión que dio el Señor a la hermana Huay el 21 de junio de 1851 en Camden, Nueva York. El Señor me mostró que el mensaje debe avanzar y que no debe depender del tiempo, pues este no será nunca más una prueba. Vi que algunos estaban siendo objeto de una falsa excitación provocada por predicar fechas, que el mensaje del tercer ángel puede permanecer sobre su propio fundamento y que no necesita de fechas para fortalecerse, y que proseguirá con gran poder y efectuará su obra y será abreviado en justicia. Mensajes Selectos, tomo 1, página 220. Vi que algunos estaban haciendo que todo se encaminara a este próximo otoño. Esto es, hacían sus cálculos y disponían de sus propiedades tomando ese tiempo como punto de referencia, y que eso estaba equivocado por esta razón. En vez de ir cada día a Dios y desear fervientemente conocer sus deberes actuales, miraban hacia adelante y hacían sus cálculos como si supieran que la obra iba a terminar este otoño, sin preguntar diariamente a Dios cuál es su deber. Elena de White, Mensajes Selectos, tomo 1, 221. Copiado en Milton el 29 de junio de 1851. Este fue el documento que encontré el lunes pasado al buscar entre mis escritos. Y aquí está otro que fue escrito en cuanto a un hombre que fijaba fechas en 1884 y propagaba sus argumentos para probar sus teorías. El informe de lo que hacía me fue presentado en el Congreso de Jackson, Michigan, y dije a los hermanos que no debían prestar atención a la teoría de ese hombre. Vamos avanzando porque esto ya lo hemos leído más antes. Aquí. Desconfíen todos nuestros hermanos y hermanas de cualquiera que quisiera fijar una fecha en que el Señor ha de cumplir su palabra con respecto a su venida o con respecto a cualquier otra promesa de significado especial que haya hecho. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pueden los falsos maestros parecer muy celosos por la obra de Dios y gastar recursos en presentar sus teorías al mundo y a la iglesia, pero como mezclan el error con la verdad, su mensaje es engañoso y extraviará las almas por senderos falsos. Es necesario hacerles frente y oponérseles, no porque sean hombres malos, sino porque enseñan errores y procuran poner sobre la mentira el sello de la verdad. Testimonios para Ministros, página 55. Así que el asunto, querido hermano, es claro. La palabra del Señor nos dice que hacia el final del tiempo las persecuciones de la Gran Babilonia serán terriblemente poderosas. Debemos cuidarnos de esta época. Más aún, en nuestro próximo tema, como hemos dicho, vamos a ver cómo será el glorioso final de los hijos de Dios cuando Babilonia sea destruida finalmente. En el cielo se alegrarán todos los ángeles cuando Babilonia sea destruida. Quedará consumida a fuego. Todas las grandezas que hizo Babilonia, las riquezas, poderes que se unieron en la tierra, todo quemado. Los ángeles van a cantar en ese momento, nos dice Apocalipsis 19, 1 al 8. De eso vamos a hablar en nuestro próximo tema. Por ahora vamos a pedirle a Jesús: Señor Jesús, abre nuestros ojos para ver la luz. Ayúdanos a caminar rectamente, a hacer senderos derechos para nuestros pies con solo tu santa palabra. Que tu Biblia sea nuestro camino, como lo fue para los santos hombres de Dios del pasado, que sea para nosotros. Que podamos alcanzar ese nivel de esos hombres, que cada día podamos crecer hacia ese lado y olvidarnos por completo de lo que queda atrás. No hacer caso de las voces por ahí disidentes que andan declarando que el tercer ángel no es parte de la iglesia adventista. Así sea el disidente presidente de asociación, división, misión, unión, iglesia, lo que sea. Si el tal disidente es el que difiere del tercer ángel, el tal disidente no quiere predicar la verdad adventista del séptimo día, no le creamos. Y a cualquiera que venga diciendo que el hermano que predique ese mensaje no es adventista, digámosle: por favor, hermanito, bautízate y recién te voy a creer. Así dile. Si te dice: soy bautizado, vuélvete a meter porque no te han mojado bien. No has salido completo. Tienes que nacer otra vez. Estás prácticamente como un aborto. Y a un aborto pues no le voy a escuchar, dile, de frente. Díselo, hermano, no tengas miedo porque tu salvación vale más que lo que Él te diga. Él no te va a salvar. Te puede decir 100,000 cosas, pero su hipocresía no te va a llevar al cielo. Es por gusto. Así que cuando te estén diciendo que no creas, que no es de la iglesia, ríete con santa risa, como Dios dice, se reirá de ellos. Salmo 2, 1 al 2. Así de sencillo. Tienes que hacer lo que hace tu maestro, tu Señor.
No escuches a esas voces disidentes, solo escucha a los verdaderos adventistas del séptimo día. A veces no habría necesidad de mencionar estas cosas, pero nos vemos obligados a hacerlo por causa de que no desvíen a aquellas ovejas que están aprendiendo dulcemente y comiendo pastos de vida eterna con la palabra del mensaje de los 3 ángeles. Qué bonita es la Biblia. ¿Por qué no amamos la Biblia? ¿Cuál es nuestro odio por ella? ¿Por qué no queremos el escrito está? Si el escrito es todo para nosotros, ¿qué cosa te va a salvar aparte del escrito? ¿Hay algún hombre que te pueda salvar? Si a mí me dijeran, hay un fulanito que es un santo ángel en la tierra, anda, créele, no iría. Así de sencillo. Pero si me dicen, está predicando a la ley y al testimonio, ahí sí iría. ¿Por qué? Porque yo vengo a esta iglesia y asisto a la iglesia adventista, y desde el día que yo soy bautizado en esta iglesia adventista, yo creo solo por el escrito está. Recuerdo que cuando iba a empezar a predicar, me arrodillé y fui a conversar con el Señor y le dije, Señor, yo solo voy a creer una cosa, todo lo que me respondas por los escritos. No voy a creer después nada, solo a la ley y al testimonio. Y cuando escuche predicar a alguien y vea que solo me predica la Biblia, ahí voy a estar. Pero si escucho que alguien predica, aunque digan que es el máximo líder, aunque digan que es el mejor pastor de toda la tierra, aunque sea el más popular de todos y llene estadios y llene incluso coliseos, pero no me hable con el escrito está, no le voy a creer nada. 0%. Y eso es lo que he venido haciendo hasta el día de hoy. Solo creo por lo que dice el libro. Y a quien predica lo que dice el libro, a ese escucho. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña, probad los espíritus. Procuro con la ayuda del Señor no caer en el fanatismo y el extremismo de decir, no, yo solo leo punto y lo que yo leo y punto. No, también escucho, y cuando escucho a alguien a la ley y al testimonio, creo. Así no me encierro en mí mismo. Aprende, hermano, para que sepas probar por la ley y el testimonio, no por lo que te digan del fulano o el sutano, porque ya te voy diciendo que tú, que crees en esas mentiras del fulanito que te dijo, igual se está hablando mal de ti, idéntico y hasta peor, porque puede ser más verdad lo tuyo. Así, entonces mejor estar con los oídos cerrados a los chismosos y abiertos a los que proclaman el Evangelio. Si no, esto es fácil de entender. Si alguien le pasa alfalfa, si alguien te pasa el pasto verde del Evangelio y te viene a traer por acá ortiga para que comas, ¿cuál de las dos te comerías? Seguramente que el pasto si eres inteligente, porque si no eres inteligente, capaz eres de decir la ortiga. Hay gente que es así, no creas, ¿eh? De todo hay en este mundo, te voy avisando. Vamos a pedirle a Jesús que nos ayude, nos vamos a poner de rodillas para que estemos libres en esta hora final y que la gran Babilonia no pueda lograr sus propósitos malévolos de querer frenar la proclamación del Evangelio. Vamos a ponernos de rodillas. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos por las palabras que nos has brindado en el día de hoy, lindas palabras que han llegado, Señor, hasta nuestro corazón, que hemos podido ver la verdad, hemos podido, Señor, discernir entre el error y lo que es la luz. Y ahora, Señor, queremos seguir avanzando con más brazo fuerte y poderoso que nos estás llevando, porque tú eres, Señor, nuestro guía, tú eres nuestro pastor, y nos das a comer todos los días el pasto fresco de las parábolas, las enseñanzas que tú diste, las profecías benditas, Señor, los temas del santuario. ¿Qué más podemos ya pedir? Por eso queremos que nos sigas, Señor, conduciendo. Nos has pastoreado hasta aquí y estamos seguros que nos vas a llevar hasta el lugar seguro y al puerto seguro de la vida eterna. Bendice, Señor, a tu pueblo. Cuida, Señor, de las ovejas pequeñas para que no puedan ser arrebatadas por los lobos. Libra, Señor, a tu pueblo de los lobos rapaces de estos últimos días y protege, Señor, a cada uno de ellos, para que tus hijos, Señor, sinceros de corazón, solo puedan creer por el escrito y el escrito. Nada más, porque eso es lo que nos trae a todos hasta aquí y es por lo que vivimos. Te rogamos, Padre Santo, que tú nos lleves en tus brazos de amor como a tus corderitos, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.
Muy bien, querido hermano, hoy día hemos aprendido un tema hermoso más para conocer las cosas que están por suceder y las que están sucediendo. No te olvides, estamos en Face, estamos en Twitter, estamos en YouTube, a través del canal El Último Llamado Divino. Estamos a través de la Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino. Hashtag El Último Llamado Divino, Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel, El Último Llamado Divino. YouTube, 9:03 de la tarde, Daniel y el Apocalipsis. Radio Líder, 5 de la tarde. Estamos con los temas de profecías y enseñanzas y parábolas de Jesucristo. Estamos también en AM 1240, FM 987. Que el Señor te bendiga, que tengas un lindo día. Amén. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.